Aquí estamos en la clase número 6. Muchas gracias a todos los que han perseverado hasta acá. Lo felicito a usted que está llevando este curso como un curso. Y lo felicito a usted que lo está llevando como un oyente que nada más desea sacarle provecho a la clase. Así que sea bienvenido y lo felicito a usted que está viendo este video ya mucho tiempo después de que lo grabamos. También gracias por acompañarnos. Esta es la clase número 6. Este curso lo hemos estructurado en 3 bloques. El primero, que le llamamos Dios en medio de nosotros. El segundo bloque es Dios con nosotros. Y el tercero es Dios en nosotros. Ese es como el hilo de todo el curso. Y hoy vamos a ver, el primer bloque fue grande porque necesitábamos poner un fundamento fuerte, pero ya a menos este segundo bloque, solo va a llevar esta clase de hoy, que es la clase número 6. Y aquí vamos a hablar de una transición, ¿ok? Ahí hacemos un breve recordatorio de lo que estuvimos viendo. De cómo el tabernáculo apuntaba a Jesús. Pero antes de continuar, yo quiero orar con usted que está viendo el video. ¿Sí? Señor amado, yo te pido por todos aquellos que en este momento están viendo este video, Señor. Y yo te pido que tú te manifiestes a lo largo de esta clase en la vida de mi hermano, de mi hermana. Te pido que obres milagros porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres Dios todopoderoso. Y cuando nos exponemos a tu palabra y a tu presencia, tú haces milagros en nuestras vidas. Y yo te pido que eso pase hoy en él, en ella que está viendo este video. Obra un milagro poderoso en sus vidas, conforme a tus riquezas en Cristo, tus gloriosas riquezas. Yo te pido que tú, Señor, bendigas a mi hermano, a mi hermana, según la necesidad que tú sabes que él o ella tienen. Señor, derrama de tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también te pido que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, de todos los que estamos hoy aquí, para poder ser instruidos por ti y ver aún más allá de lo que está en el texto, Señor, porque tú eres el Maestro, Espíritu Santo. Nos sentamos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, clase número 6, y en esta clase número 6 estamos viendo, entramos al segundo bloque, pero antes un breve repaso. Vimos el tabernáculo, todo su simbolismo, cómo apuntaba a Jesús. Algo que no lo vimos de forma detallada porque no es el fin del curso, pero aquí quiero hacer un breve, dijo alguien por ahí, abuelo de pájaro, que aquel tabernáculo que Dios le dio a Israel en el desierto, luego lo llevan a la tierra prometida y lo tienen en un lugar que le llaman Silo. Por ahí pasan muchos años, de hecho como 400 años, una cuestión así. Y sigue siendo solamente una carpa ahí sencilla. El pueblo entra en idolatría, ya se pierde el sacerdocio y pasan un montón de cosas hasta llegar a David, hijo de Isaí. Antes de él, el primer rey, Saúl, no tiene un corazón para Dios, es destituido. Dios manda a Samuel, el profeta, a levantar o a ungir a David. David sí tenía un corazón para Dios. De hecho, Dios lo describe como un hombre conforme a su propio corazón. Y este hombre tenía algo muy interesante, que él era un adorador. Y yo sé que hoy en nuestro contexto creemos que un adorador es aquel que canta bonito. Pero si tú supieras cuánta gente canta bonito y no son adoradores. Por eso el ser adorador no es cantar bonito. El ser adorador es tener un corazón sensible a Dios,
un corazón amante de Dios, que lo obedece, que demuestra su amor por medio de la obediencia y que tiene comunión con Él. Ese es un adorador. Y David era un adorador que además tocaba un instrumento y cantaba. Vea qué diferente, ¿verdad? Sé que estamos acostumbrados a que vemos a alguien en un altar que canta o que toca un instrumento y decimos que es un adorador, pero no. El adorador se hace en el secreto y siempre está abajo, y a veces tiene el plus de tener una bonita voz y también que a veces tiene afinidad o facilidad para tocar un instrumento y entonces sube y dirige al pueblo. Pero el adorador se hace en el secreto. David era un adorador. En el secreto, allá donde nadie lo veía, él tenía tiempo para Dios, él tenía un instrumento que tocaba y él adoraba al Señor, allá donde nadie lo veía, él solo con las ovejas. Y ahí vemos cómo Dios descubre a este adorador, lo saca de ahí, como ya les dije, manda a Samuel, lo unge. Y sucede que este hombre pasa a ser rey. Siendo rey, él tiene en su corazón el deseo de hacerle a Dios una casa bonita, porque él empezó a construir un palacio para él. Y él dijo, ¿cómo es posible que yo tenga este palacio y que Dios esté en una carpa? Porque se entendía que donde estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces él empieza a elaborar un plan para construir un templo. Dios no lo deja a él, pero le dice que su hijo lo iba a hacer, Salomón. Y entonces comienza él a guardar y a tener sus cosas y a hacer un tesoro, un fondo, por así decirlo, para construir el templo. Salomón lo construye. Aquí tenemos unas fechas, ¿verdad? Dice que fue construido por el año 960 a.C., lo construye Salomón. Era lo mismo en esencia, obviamente un edificio demasiado lujoso porque Salomón tuvo mucho recurso, mucho dinero para esto y hace algo magnífico. Pero en esencia era lo mismo que un lugar formado por un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, el arca en el lugar santísimo, todos los demás elementos que ya hemos visto en esencia, porque eso era la esencia de ese lugar, el altar del incienso, la mesa de los panes, la lámpara esta, la menorá, eso en el lugar santo. En el lugar, en el atrio, pues estaba el lavacro, que él hizo algo impresionante. Y luego el altar del holocausto, el altar del sacrificio, el altar de bronce. Y bueno, él hace algo imponente. El tiempo transcurre. Israel desobedece, se divide después de Salomón. Y por causa de la rebelión de ellos, que era algo que ya Dios les había advertido, Dios permite que ellos entren en cautiverio. Llega el rey Nabucodonosor, destruye aquello, destruye el templo, se lleva los utensilios y ahí desaparece el arca. No se sabe. Hay muchas teorías, pero el hecho fue que desapareció el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. 70 años después del cautiverio se da un edicto y el pueblo comienza a volver a su lugar, y en el tiempo de Nehemías, bueno, ahí dice que la destrucción del templo fue en el año 586 a.C. aproximadamente. 500 años antes del rey de Herodes el Grande, pero 70 años después del cautiverio, se reconstruye el templo. ¿Ok? Pasa el tiempo, llegamos a Herodes, 10 años antes de Cristo. Herodes hace una inversión muy grande y amplía y embellece el templo. Ahí en el documento viene una foto de lo que se cree era ese templo de Herodes, que fue algo impresionante. Lo amplió un montón y luego le amplió otros atrios. Había ya un atrio de los gentiles, un atrio de las mujeres y
un espacio para el tesoro y donde se depositaban ofrendas. Hizo algo impresionante Herodes el Grande. ¿Ok? 10 años antes de Cristo aproximadamente. Pero en esencia era el segundo templo, porque el primero fue construido por Salomón, fue destruido. El segundo fue hecho en tiempos de Nehemías, no tenía la pompa y la grandeza del que había construido Salomón, pero era un templo, ese era el segundo. Herodes lo que hizo fue ampliar el segundo templo, pero seguía siendo el segundo. Pero algo que hay que tener en claro es que ya el arca no estaba. Desde que se construyó el segundo templo, en tiempos de Nehemías, ya el arca no estaba. O sea, en el lugar santísimo no estaba el arca. Y aquí, cuando llegamos ya al tiempo de Jesús, que fue este templo que sale ahí en la foto, aproximadamente, por supuesto, porque no tenemos una foto real, este que es el segundo templo ampliado, pues no tenía el arca. Es decir, aquello que simbolizaba la presencia de Dios ya no estaba. Este es el templo del tiempo de los evangelios, cuando llega Jesús. Aquí es donde se le aparece el ángel a Zacarías. Aquí es donde el ángel le habla de Juan y donde es presentado Jesús y todo eso. Recuerden, ya no estaba el arca, pero sí se restableció el sacerdocio y todo eso. Es decir, ya había otros sacerdotes, somos sacerdotes, habían levitas, habían sacrificios, todo eso se había restablecido, pero sin el arca del pacto. Para mí esto es algo muy simbólico, esto es algo muy mío, no puedo decir que muchas de las cosas que uno pone en estos documentos, pues trata de corroborarlo con comentaristas y demás, ¿verdad? Porque aquí uno no viene a inventar nada. Sin embargo, me permito tener pensamientos como, por ejemplo, qué curioso que antes de que viniera Jesús, ya el arca no estaba. El arca representaba la presencia de Dios, pero hubo un vacío de muchos años, cientos de hecho, donde el arca, que representaba la presencia de Dios y era lo que le daba valor al templo realmente, no estaba. Y yo pienso, me aventuro a pensar, qué interesante que era como Dios diciendo, ya ustedes no necesitan eso, porque ahora yo voy a manifestarme en un cuerpo de carne y hueso. Entonces ya no necesitaba tener un arca que representaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios misma iba a estar en un hombre. Y eso era algo interesante. Entonces vemos que, no lo puse aquí, pero este templo es destruido en el año 70 después de Cristo. Y desde el año 70 hasta la fecha, Israel no tiene templo. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Se espera, se cree que tiene que construirse un tercer templo. Pero bueno, eso es tema ya de escatología. Pero ahorita, desde el año 70, el templo se destruyó. Qué interesante que se destruyera. ¿Por qué? Porque ya no se ocupaban sacrificios. Qué interesante. ¿Por qué? Ahorita quizá lo toquemos ahí. Ok, ese fue el recorrido desde el tabernáculo, pasando por los dos templos, hasta llegar al Nuevo Testamento. Y quería pues hacer un resumen de eso. Ahora, hay una profecía de aproximadamente, ¿qué? 700 años antes de Cristo, por un profeta llamado Isaías, está en Isaías 7:14, ¿ok? Que dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento
todo lo que tenía que ver con Cristo estaba velado, era un misterio. Los estudiosos y los eruditos dicen que el ángel de Jehová, que aparece mucho en el Antiguo Testamento, era Cristo preencarnado. Por eso es que no se le ve en el Nuevo Testamento. Paréntesis, por eso también está mal orar y decir, Señor, envía al ángel de Jehová para que me acompañe, porque no tiene sentido, porque el ángel de Jehová era una forma previa de una manifestación preencarnada de Cristo, porque es el único ángel en el Antiguo Testamento al que se le podía adorar, y a ningún ángel se le puede adorar. Entonces, también el nombre de Jesús estaba velado, así como el Señor Jesús mismo sí tenía presencia en el Antiguo Testamento, pero velado en el ángel de Jehová. El nombre de él estuvo velado hasta que nació, no se ve el nombre de él, al menos de forma abierta. Emmanuel es más que un nombre, yo sé que lo usamos como nombre, hay personas que se llaman Emmanuel, es un nombre muy lindo, pero Emmanuel apuntaba a algo que Dios iba a hacer más que un nombre. Por eso vemos que, y ahorita está en el texto, cuando nace Jesús no se le pone Emmanuel, porque Emmanuel era más que un nombre, era algo que Dios iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Dios iba a estar con nosotros. Y ahí, de hecho lo puse, el significado en la concordancia Strong, en el diccionario de la palabra hebrea de Emmanuel. Yo no soy experto en hebreo, ni griego, ni nada, pero uno usa herramientas, ¿verdad? Y la herramienta de Strong es una muy buena para eso. Y ahí dice que el significado de hebreo de esa palabra es: con nosotros está Dios. Entonces se nos dice a nosotros que esta profecía apuntaba al siguiente paso que Dios iba a dar para acercarse a nosotros. Ya no iba a estar en medio de nosotros, sino que iba a estar con nosotros. Y eso es lo que significa ese nombre. Esta hermosa profecía nos anunciaba lo que Dios tenía preparado en el futuro, viéndolo desde el tabernáculo hacia adelante, ¿verdad? 700 años antes de que Dios se encarnara en un hombre, ya se anunciaba este segundo gran paso hacia la humanidad. Ahora, llegamos al Nuevo Testamento, al sacerdote Zacarías, ya estoy confundiendo nombres. El sacerdote Zacarías, casado con Elizabeth, no tenían hijos, se le aparece el ángel y le habla un ángel, no el ángel de Jehová, un ángel. Gabriel, de hecho, se nombra ahí porque es el mismo que se le aparece a María, y le dice, para este punto dicen los estudiosos que había 400 años de silencio, que Dios no hablaba por un profeta. Imagínese usted. Pero habían profecías de que iba a pasar algo, de que un Mesías iba a venir. Y le dice de que iba un precursor llamado Juan el Bautista a anunciar esta venida de el Salvador. Luego se le aparece este ángel a María y aquí es donde se conecta la línea que traemos acerca de el siguiente paso que Dios iba a dar. Y el ángel conecta a Jesús con la profecía de Isaías. Y lo dice claramente, ahí está en Mateo 1, 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Y lo interesante aquí, ahí está en el documento, es que en el Antiguo Testamento, cuando uno lee Isaías, ahí no se dice qué significa Emmanuel. Uno tiene que buscar una herramienta para ver el significado de la palabra hebrea, pero aquí sí el autor sí nos da el significado de la palabra. No hay que ir a
a una concordancia, a un diccionario, y nos dice que significa Dios con nosotros. Entonces, para que usted vea que no nos estamos inventando esto de los nombres, de las transiciones, de Dios, Dios con nosotros, no es un invento, o sea, es que era el siguiente paso que Dios iba a dar. Y el mismo ángel le dice a María, y lo llamarán Emmanuel. Pero no vemos que a Jesús le hayan puesto Emmanuel. Pero ahí dice, y lo llamarán Emmanuel. Porque no era un nombre que se le iba a dar a Jesús. Era lo que iba a significar, lo que significaba este ser que nacía, que era que Dios iba a estar con nosotros. El siguiente gran paso que Dios iba a dar. Mateo cita a Isaías y le da cumplimiento a la profecía. Ahí la conectamos y entonces sabemos, aquello apuntaba a esto. ¡Pum! Se conecta. ¿Ok? A los ojos de cualquiera era un simple niño, pero era Dios mismo que había venido a habitar en una tienda distinta. Y esto me encanta, me gusta tanto. ¿Por qué? Porque era Dios cambiando de tienda. Y aquí viene esto es mi pensamiento. Ya no había un arca, porque ahora Dios ya no iba a habitar ahí, ahora iba a habitar aquí, en un cuerpo. Ya Él no estaba en el templo, ya no estaba en el lugar santísimo, ya no había un arca del pacto. Y me encanta verlo así porque ahora Él transicionó a habitar en una carpa diferente, en un cuerpo, se hizo hombre. Ahí estaba ahora Dios, ya no en aquel templo, que era un simple edificio. Obviamente era un edificio con mucho simbolismo, el mismo Jesús lo respetó cuando iba ahí y dijo que era una casa que era llamada casa de oración, ¿verdad? No quiere decir que no valía nada, pero lo que trato de decir es que ya Dios trasladó su presencia a un cuerpo de carne y hueso. Se hizo hombre, ¿ok? Y aquí es donde conectamos al siguiente versículo, que es Juan 1:14, que dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y cómo conectamos? Yo sé que ya lo sabemos, pero me gusta que la misma Biblia nos hable. ¿Cómo sabemos que ese que habitaba ahí, que ese verbo era Dios? Y el versículo 1 lo dice, de Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo. Vea que este verbo hay que conectarlo con el verbo de 1:14 que dice, el verbo se hizo hombre y habitó. Volvemos a 1:1. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si unimos esos dos textos, se nos dice, el verbo que habitó entre nosotros era Dios, que estaba desde el principio, pero que ahora vino a estar con nosotros en un hombre. ¿Ves? La misma Biblia nos va guiando paso a paso. Vemos que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ya no en un tabernáculo hecho de madera, hecho de pieles. Ya no en un templo grandote, el que hizo Salomón, hecho de piedra, de oro, de cosas preciosas. No. Ahora era diferente. ¿Ok? El significado de esa palabra habitó de Juan 1:14, consultando otra vez al diccionario y la concordancia Strong, dice que el significado es acampar, ocupar, residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad. ¿Ven la conexión? Es que es precioso, ahí está todo. Lo que estamos haciendo nada más es uniendo.
Dice que ese hábito es semejante a el hábito de Dios en el tabernáculo. Continuemos. Esta palabra proviene de una raíz que significa choza o residencia temporal, figurativamente el cuerpo humano. Es así como se ve que el cuerpo humano es como si fuera una choza, una tienda, nuestros cuerpos. O es semejante a un tabernáculo que era eso, era una choza. ¿Ok? Es decir, que al encarnarse Dios en un cuerpo humano, en el de Jesús que estamos hablando, fue el equivalente a Dios en el tabernáculo en el desierto. ¿Lo ven? Es hermoso. Dios tenía pensado de antemano hacer esto, pero lo hizo por partes. No hubiéramos aguantado que lo hubiera hecho de golpe. Preparó al pueblo años de años de años de años. Y yo sigo insistiendo en que Dios lo hizo para que nosotros valoráramos su presencia. Y no es dándole duro a Adán y Eva, pero es que Adán y Eva no valoraron eso. Y quiero hacer un paréntesis acá para decir que a veces a nosotros nos pasa esto, hermanos, ¿saben? A veces nosotros nos acostumbramos a la presencia de Dios. Y al igual que Adán y Eva, nos acostumbramos a que Dios se manifieste. Nos acostumbramos a que Él haga cosas maravillosas. Nos acostumbramos a que Él nos quebrante, a sentir bonito su presencia. Nos acostumbramos a que le pedimos y Él responde. Y es peligroso acostumbrarse. Familiarizarse mucho con algo o alguien puede llevar a que uno no lo valore y lo pierda. Y ahí se aplica el dicho de que nadie sabe lo que pierde, lo que tiene hasta que lo pierde. Pero esto es peligroso que pase con la presencia de Dios, porque fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos estaban acostumbrados en su entorno a que Dios se manifestara ahí, constantemente. No, tengamos cuidado de no acostumbrarnos, ¿ok? No nos acostumbremos. Y sería bueno también hacerle una oración y decirle, Señor, ayúdame por favor a ser siempre expectante, a siempre admirarme de tu presencia. Ayúdame a no acostumbrarme, a no ver como normal el que tú te manifiestes en mi vida, en el que tú hagas milagros, el que yo abra la palabra y la entienda. Ayúdame a tener siempre un corazón tierno y humilde, a ser como un niño, Señor, delante de ti, que yo no me acostumbre. Repito, porque es peligroso acostumbrarse mucho porque se puede cruzar la línea de no valorarlo y perderlo. ¿Sí? Para los que tienen hijos que nacen en un ambiente cristiano, tal vez usted es de primera generación o segunda generación y tiene hijos pequeños que están creciendo en un ambiente donde Dios se manifiesta en su casa, están acostumbrados a ir a la iglesia. Es importante que usted propicie que ellos tengan un encuentro con Dios. Porque recuerde que esto de la fe siempre es personal y aunque usted puede guiarlos a ellos a Cristo, ellos necesitan tener una entrega personal. Propicie. Me encanta porque tenemos unos amigos que tienen ya unas hijas grandes, pero cuando estaban pequeñitas, nosotros nos reuníamos con ellos, tenían una salita donde cuando nos reuníamos siempre teníamos tiempos de adoración. Pero esta era una práctica de ellos, también de su familia. Y el esposo, la esposa y las dos niñas, cuando nosotros llegábamos, ya como era un hábito de ellos, era hermoso porque nos postrábamos los 4 adultos y las 2 chiquititas ahí se ponían de rodillas
Y empezábamos a adorar y adorar a Dios y Dios se manifestaba. Y estas niñas, el Señor a veces las usaba para profetizar. Ellas se quebrantaban sin que se orara por ellas, porque ellos se encargaron de propiciar un ambiente, un hábito de estar en la presencia de Dios, involucraban a los niños. Yo tengo desventaja en un sentido, que no soy padre y no puedo hablar con autoridad propia, pero le agradezco a Dios que he tenido amigos con hijos y lo he visto de primera mano. Y esta crítica que voy a hacer ahorita es basada en lo que he visto, de que sí se puede. Pero me preocupan padres que no quiero golpear a nadie, es una crítica constructiva, repito, porque lo he visto de amigos que lo han hecho y que sí se puede. Me preocupa padres que en tiempos de iglesia o en tiempos de adoración no involucran a sus hijos. Más bien, qué sé yo, les dan un celular para que ellos se entretengan y lo que están haciendo es sacándolos de esa atmósfera. Pero es ahí justamente en esa atmósfera donde ellos pueden tener un encuentro con Dios. Lo repito, lo viví por muchos años con estos amigos, de ver a niñas pequeñititas de rodillas adorando a Dios y el Espíritu Santo las ministraba. A veces se dormían, como niñas que eran, pero muchas veces las vi quebrantadas, llenas del Espíritu Santo, orando y profetizando por el Espíritu Santo. Repito, porque sus padres se encargaron de involucrarlas. Porque sí se puede. Un niño de hecho es más sensible a la presencia de Dios que un adulto. Lo puedo decir así con toda certeza. Y si usted tiene hijos pequeños, no crea que porque son pequeñitos ellos no saben o qué sé yo, no. Por favor, vea, involúcrelos, enséñeles. Ellos necesitan encontrarse con el Espíritu Santo desde pequeños. Obviamente, tal vez no van a poder estar una hora metidos ahí, ¿verdad? Hay que dosificarlo, por supuesto, yo lo entiendo, pero lo que trato de decir es involúcrelos. No crea que porque son niños ya ahí los saca y les da ahí un celular para que ellos estén haciendo algo aparte. No, 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 involúcrelos, por favor. Ok, cierro ese paréntesis y vuelvo acá. Todo esto lo dije porque creemos que porque ellos están en un ambiente de iglesia o de cristianos ya ellos tienen ganado eso, pero no. Más bien corren el riesgo de ver eso tan normal que se acostumbran y más bien no temen a Dios. Y se vuelve a lo mismo que vengo hablando. Tenemos que tener cuidado de no acostumbrarnos a la presencia de Dios. ¿Ok? Cierro todo ese paréntesis doble que hice y vuelvo acá al documento. Entonces, según ese diseño, ok, se acercó a nosotros, luego lo hizo de forma más perfecta en Jesús, con total libertad, para moverse entre su pueblo y manifestar de forma perfecta la esencia y carácter de Dios. Vemos en Jesús a Dios dando un paso más, porque el arca estaba confinada a un lugar específico y de ahí no se podía mover. Todavía cuando estaba el tabernáculo, pues era móvil, pero ya en el templo, al menos en el primer templo, el arca estaba confinada a un lugar y de ahí no se podía mover. Y aunque Dios es soberano, omnipotente y omnisciente y omnipresente, en esa dispensación, por así decirlo, Él estaba ahí en el lugar santísimo. Todos tenían que venir ahí si querían hacer culto a Dios y querían adorarlo. Pero en Jesús eso cambia. ¿Por qué? Porque ahora aquella presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo ahora estaba en un hombre santo. El lugar santísimo ahora era Cristo, por así decirlo. Pero ahora, como era un ser humano, Él se podía mover, es decir, la presencia de Dios ahora se movía, si podemos decirlo así, se movía a todas partes, iba donde quería. En la antigüedad, ahí viene en el documento,
antes de irme ahí, en la antigüedad no cualquiera podía acercarse a la presencia de Dios. De hecho, solo un hombre y una vez al año. Ya lo hemos visto. Pero me encanta que en Jesús hasta un leproso podía tocarlo. Y eso era impensable en los tiempos del arca, del tabernáculo. De hecho, este tipo de personas, ¿se acuerdan? Por eso le dedicamos bastante tiempo a eso, que inclusive si un hombre que era de la línea de Aarón o era levita, si tenía alguna deformidad, no podía participar del sacerdocio. Oiga, así de fuerte era. Pero en Jesús, permítanme usar este término, el segundo tabernáculo, en Jesús, cualquiera podía acercarse a Él, cualquiera podía contemplarlo, cualquiera podía tocarlo. Una mujer con flujo de sangre era apartada en su tiempo de menstruación y el que la tocara era considerado inmundo por un tiempo. Pero llegó una y lo tocó a él, le tocó sus ropas. Es como Dios diciendo, yo quiero estar accesible a la gente. Les he enseñado por muchos años, por cientos de años, lo valiosa que es mi presencia. Ahora quiero dar un paso más para estar accesible a todos en Jesús. Y esto es hermoso. Pero hay algo más interesante, algo interesante que nos lleva más allá del hecho de que Jesús se encarnara y anduviera entre nosotros. Hay algo más en esto que también es importante verlo y nos lo muestra Hebreos capítulo 10. Es decir, había otro propósito por el cual Dios se tenía que hacer hombre, se tenía que tener un cuerpo de carne. Aparte de que era para estar con nosotros y movilizarse, andar entre nosotros, con nosotros más bien, y que pudiéramos verlo, tocarlo, había otro propósito supremo en eso. Y es lo que dice Hebreos 10, versículos 5 y 10, dice, por eso al entrar en el mundo Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, refiriéndose a lo que se hacía en la antigua dispensación con el tabernáculo y el templo y el sacerdocio levítico. Dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. ¿Ven? Hebreos 10:5. Y Hebreos 10:10 termina de unir esta idea y nos dice, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Aquí lo que se nos está diciendo es que tenía un propósito muy fuerte el que Dios tuviera un cuerpo de carne y hueso. Y los sacrificios siempre estaban involucrados en este asunto. En la antigüedad, si usted se acuerda, se requerían sacrificios para poder acercarse a Dios, ¿cierto? Habían varios tipos, lo vimos la vez pasada, Alejandra nos habló de eso. Algunos que se quemaban completamente, otros que no, pero se necesitaba un sacrificio para acercarse a Él. Pero en el tiempo de este segundo tabernáculo, ¿verdad? Permíteme usar ese término, es decir, Dios encarnado, cualquiera podía acercarse y tocarlo, como dije antes, y eso era algo impensable, ¿ok? Pero en este segundo tiempo, el cuerpo de Jesús estaba reservado para hacer un sacrificio. Es decir, que por un lado Él era como el tabernáculo porque la presencia de Dios habitaba en Él, pero por otro lado también su cuerpo mismo era el sacrificio. Es como que si todo
aquel sistema de sacrificios, tabernáculo, presencia de Dios, lugar santo, lugar santísimo. Es como, de hecho, por eso le dedicamos bastante tiempo, porque todo eso apuntaba a Jesús. Por eso era que los sacrificios apuntaban a Jesús. El tabernáculo apuntaba a Jesús. Los enseres apuntaban a Jesús, porque Jesús lo encierra todo. Él es el nuevo tabernáculo, pero también Él es el sacrificio perfecto. Su cuerpo estaba preparado para hacer un sacrificio. No estaba destinado a estar como el primer tabernáculo por cientos de años, sino que estaba destinado a entregar su vida en una cruz. Es aquí donde vemos que se hace otra transición gloriosa en esto del deseo de Dios de acercarse a su pueblo. Ya que aunque Jesús no iba a quedarse para siempre con su pueblo, con su cuerpo de carne y hueso, habitando entre nosotros, iba a lograr un paso definitivo en el acercamiento de Dios, que es el tercer paso, de habitar en. Es decir, que era necesario que Él tuviera un cuerpo para que el sacrificio de su cuerpo diera lugar al tercer acercamiento de Dios, ya no para estar con nosotros, sino para pasar a estar en nosotros. Espero no confundirlo. En el primer paso es Dios en medio de nosotros en el tabernáculo. Habían sacrificios para poder acercarse a Él y solo podían hacerlo unos cuantos. Dios da un siguiente paso, lo profetiza, 700 años después de profetizarlo, que iba a estar con, ya no en medio, sino con. Viene Jesús a estar con nosotros, pero su cuerpo, además de ser como un templo donde habitaba Dios mismo, también iba a ser un sacrificio para poder dar el tercer paso, que ya no era estar con, porque Él no se iba a quedar ahí eternamente con nosotros, que era lo que el pueblo de Israel pensaba, de hecho, que esa venida de Él era para que Él reinara y se quedara y aplastara a los enemigos, pero no, Él no vino para eso. Él vino para estar para manifestarnos la gloria de Dios, pero para sacrificar su vida, para luego preparar a la humanidad para el tercer paso, que era Dios para poder habitar en nosotros. ¿Sí? Espero que se entienda. Dijimos anteriormente en esta clase que el cuerpo de Jesús era como una tienda o un tabernáculo, ¿verdad? Lo vimos arriba en Juan 1:14. Y debido a que su cuerpo era un cuerpo humano, eso significa que nuestros cuerpos también son como tiendas, porque recuerden que Él tomó la semejanza humana. Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero en su forma humana su cuerpo era como el nuestro en el sentido de que era de carne y hueso, tenía necesidades, necesitaba alimento, tenía sed, se cansaba, era como nosotros en ese sentido. Es decir, que si el cuerpo de Él era como un tabernáculo, todos los seres humanos, sus cuerpos son como tabernáculos también. Con la enorme diferencia de que nosotros no somos Dios, por supuesto. Pero sí me entiende, en ese sentido, el cuerpo de nosotros, al ser semejante al de Él, también son como pequeños tabernáculos. ¿Ok? Eso significa que nuestros cuerpos también son como tiendas o tabernáculos, por así decirlo. Y tenemos aún un versículo que lo confirma. 2 Corintios 5:1 dice: pues sabemos que cuando se desarme esta tienda de campaña terrenal en la cual vivimos, entre paréntesis dice, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, cierra paréntesis, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Pero cuando leemos ese mismo versículo, lo acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente, cuando lo leemos en la Reina Valera 60 todavía se aclara más. Vean cómo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo humano,
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra para tabernáculo en este texto de 2 Corintios 5 es habitación. Y es la misma raíz de la palabra de Juan 1.14 que se usa para decir que Jesús vino a habitar entre nosotros. ¿Ven la conexión? Es decir, que el cuerpo humano, al igual que el cuerpo de Jesús, es como un pequeño tabernáculo, es como un tabernáculo, es como una tienda donde puede morar Dios. Y aquí se nos va abriendo paso a la siguiente etapa, que es Dios en nosotros. Y eso es hermosísimo. Van a ver. La palabra para tabernáculo en este texto es habitación y es la misma raíz de la palabra Juan 1.14, que se usa para decir que Jesús vino a habitar en nosotros. Todo esto nos enseña que nuestros cuerpos son tabernáculos en los cuales Dios quería morar, pero lo hizo primero en la persona de Jesús. Luego, al morir como sacrificio por nosotros, nos santificó, limpiándonos de nuestros pecados a los que hemos creído en Él. Y de esta manera pudo Dios dar el último gran paso de su perfecto plan, que era habitar en nosotros. Y esto lo iba a hacer por medio de Dios Espíritu Santo. Pero es tema de la siguiente clase. Es hermoso cómo vemos la Trinidad acá, porque en el Antiguo Testamento se entiende que es Dios Padre, Dios Todopoderoso, el que tiene esa interacción. Jesús andaba por ahí en la presencia del ángel de Jehová y pues el Espíritu Santo siempre estaba manifiesto en cosas, en eventos y demás, obviamente, porque es Dios, pero podemos ver Dios Padre, por así decirlo. Luego, en el siguiente paso, vemos a Dios Hijo, encarnado en Cristo. Allá, en el primer paso, Dios en medio de nosotros, podemos ver como a Dios Padre, por así decirlo. En el segundo paso podemos ver a Dios Hijo, habitando con nosotros. Y en el tercer paso, que es la clase que viene, vamos a ver a Dios Espíritu Santo, habitando en nosotros. ¿Ven? Es hermoso. Tenemos a la Trinidad, habitando primero Dios en el tabernáculo, luego Dios Hijo en el cuerpo de Jesús y luego Dios Espíritu Santo en nosotros. Y ese ha sido todo el proceso que Él ha llevado. Y sin Jesús, por eso el curso llama el tabernáculo a Cristo, porque Él es el centro, Él es el que hizo posible todo. Él es el que permite que se haga esa transición, el que hace posible que nos acerquemos a Dios. Porque cuando Él muere en la cruz, y esto lo mencioné un poco la vez pasada, cuando Él muere en la cruz y se hace como el sacrificio perfecto, el cordero pascual, el cordero de la Pascua que se sacrificaba, y también en el día de la expiación, el sacrificio que se hacía completo, todo eso apuntaba a Jesús. Pero específicamente el cordero que se sacrificaba apuntaba a Él, pero estos sacrificios se hacían año a año, como ya hemos visto. Pero Jesús, al tener su cuerpo, Él estaba hecho como un cordero, por así decirlo. Fue el matadero, dice Isaías. Él no puso resistencia, Él fue como un corderito manso. Y cuando Él muere en la cruz como el sacrificio perfecto, la ira de Dios, ¿se acuerdan? La propiciación, Dios fue propicio. Jesús hace la expiación, el justo muere por los injustos, Él sustituye a los pecadores, Dios recibe el pago, o más bien ese sacrificio como pago por los pecados. Dios se agrada de ese sacrificio, no porque, como dicen los ateos y los incrédulos, no porque Dios sea un sádico malvado que mata a su hijo y se goza en eso, no.
Lo que tenemos que entender es que toda la humanidad ha pecado tanto contra Dios que si Dios estableciera justicia, porque Él es justo, Él tendría que aniquilarnos a todos por nuestra maldad, porque la paga del pecado es la muerte. Y así como aquí en la tierra, si una persona viola y mata, tiene que castigársele con cárcel o muerte, tiene que pagar por su maldad. No sé por qué le cuesta tanto a la gente entender que si aquí en el mundo eso se vive, ¿por qué Dios, que es el juez de jueces, no puede hacerlo? Si todo eso más bien nace de Él es que aprendemos que el que hace maldad tiene que pagar por su maldad. El que peca debe de ser castigado por su pecado. Y el pecado de toda la humanidad sube delante de Dios siempre. Él ve todo lo que hacemos, toda nuestra inmundicia, nuestra maldad, nuestra rebelión. Y Él, como juez justo que es, debe de darle el pago a cada quien por su maldad. Pero eso significaba que teníamos que morir para poder pagar por nuestra maldad. Lo que hace Jesús es que Él recibe el castigo por los pecados que nosotros merecíamos. En vez de recibir nosotros el castigo por nuestro pecado, Jesús, que no pecó, Dios lo trató como uno que había pecado aunque nunca pecó, porque nuestros pecados Él los tomó y el castigo por nuestros pecados fue sobre Él. Y como el que peca tiene que morir y nuestros pecados eran tantos, Él tuvo que morir para que muriendo Él quedara satisfecha la justicia de Dios. Repito, así como en algunos países de Medio Oriente y en algunos estados de Estados Unidos que existe la pena de muerte, el que hace un mal, el que mata y se le aplica la pena de muerte, la justicia queda satisfecha hasta que esa persona muera. Y ahí queda saldada la deuda. Cuando Jesús muere, y quiero que usen esta comparación porque los incrédulos a veces dicen, si Dios es bueno, ¿por qué tenía que matar a Jesús? ¿Cómo que padre mata a su hijo? Es un sanguinario, etcétera, etcétera. Pero quiero que usen este ejemplo. Si aquí en la tierra alguien que mata y cae en las manos de la justicia en un ciertos estados de Estados Unidos, tiene que morir por su maldad, por lo que hizo. Y ya la justicia queda satisfecha. Asimismo, el pecado nuestro que merecía nuestra muerte, en vez de morir nosotros, muere Jesús. Él se pone en medio entre Dios y nosotros diciendo, Padre, yo voy a morir por ellos, yo voy a tomar la culpa de ellos. Y Él muere, Él se ofrece voluntariamente. Él muere y al morir, Dios dice, hecho está. Jesús dice, hecho está. Dios acepta y su justicia queda satisfecha. Pero en aquellos que creen en que Cristo murió por ellos. Cuando Él resucita, entonces Él santifica a todos los que creen. Y esos que son santificados, lo vamos a ver en la próxima clase, son los que ya quedan preparados, por así decirlo, para que ahora Dios habite en ellos. Así es. A manera de repaso, Dios da el primer paso, Dios en medio de nosotros. El segundo paso, Dios con nosotros. Hasta aquí hemos llegado ahorita. En Isaías 7:14, Dios habla por medio de su profeta que vendría en Emmanuel. En Mateo 1:22 al 23, Dios cumple lo que había profetizado en Isaías al nacer Jesús. En Juan 1:14 se muestra a Dios habitando en un nuevo tabernáculo, por así decirlo. Y en Hebreos 10:10 se nos enseña que el cuerpo de Jesús fue dado también para ser un sacrificio. Así es. Padre, te agradezco mucho por
esta hermosa clase. Hay tanta riqueza en todo esto. Danos la capacidad de asimilarlo y de gozarnos y de solamente levantar nuestras manos y alabarte y decirte gracias, Señor. Es tan impresionante, y esto que es un poquito que uno puede entender de todo lo que tú has hecho para acercarnos a ti. Señor, es impresionante. Ayúdanos a valorar todo esto, por favor, viviendo en consagración a ti y en santidad. Gracias, Señor. Te alabo, te adoro y te pido que nos des más entendimiento y que nos ilumines para poder comprender más esto. Y a medida que lo comprendamos más, podamos amarte más y consagrarnos más a ti, Señor. Gracias, Padre bueno. Bendice a mis hermanos, bendice esta clase, unge este video en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase.